Contextualización de la disgrafía. La disgrafía es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de una escritura defectuosa. Los niños que la manifiestan no necesariamente presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales, pero sí suelen sufrir una falta de actividades motoras. Para muchos niños con disgrafía, el simple hecho de sostener el lápiz y organizar las letras en una línea es demasiado complicado. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada, batallan con el deletreo y la ortografía y no les resulta fácil poner sus ideas sobre un papel. Está relacionada con el acto motriz de transcribir el lenguaje verbal a símbolos gráficos. Por este motivo, la psicomotricidad fina y el sistema visual juegan un papel fundamental. Podemos encontrar asociada a la disgrafía otros problemas como la dislexia, el déficit de atención y o la impulsividad. Conocer los rasgos que identifican la disgrafía nos ayudará a diseñar y elegir y poner en marcha diferentes materiales didácticos con los que ofrecer el soporte necesario a nuestros pacientes. ¿Cómo afecta a los alumnos? Tienen menor rendimiento escolar, retraso en la adquisición de conocimientos y baja autoestima. ¿Cómo se manifiesta la disgrafía? Se manifiesta con letra irregular y difícil de entender, escritura en espejo, escritura lenta y torpe, y omisión de letras invertidas, confusión entre las letras. ¿Cómo se puede detectar la disgrafía dentro de un aula? Con dictados, con pruebas de escrituras espontáneas. 3 recursos importantes para ayudar a los alumnos con disgrafía: entrenamiento psicomotor, técnicas pictográficas y técnicas escriptográficas. Tipos de disgrafía. Disgrafía motriz. Son los trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende la relación entre sonidos escuchados y el mismo que se pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Disgrafía sintomática o secundaria, cuando la dificultad de la escritura no se debe a problemas funcionales, sino que son consecuencia de otros problemas como trastornos neurológicos o deficiencias intelectuales o de visión. Disgrafía específica. La dificultad para producir las letras o palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a una mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal o a los trastornos de ritmo. Comprende toda la motricidad fina. Disgrafía superficial. Se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica, por lo que se utiliza la ruta fonoaudiológica. Cuando ocurre esto, no se puede escribir palabras que no se ajusten a las reglas de conversación fonema-grafema, es decir, escriben bien las palabras regulares, pero cometen errores en las palabras irregulares. Disgrafía fonológica. Se produce cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ruta ortográfica. Por esta razón no se pueden escribir pseudopalabras, ya que se está dañando el mecanismo de conversación entre el fonema-grafema. Hay errores derivados con sufijos, con palabras compuestas, pero la raíz puede cambiar cuando son a otros sufijos. También encontramos la disgrafía profunda, que se produce cuando se lesionan las 2 rutas, la fonológica y la ortográfica. Por esta razón, habrán dificultades con las palabras irregulares, pseudopalabras y palabras regulares. Lo más característico de este tipo de disgrafía es la emisión de errores semánticos al escribir dictados o de forma espontánea. Por último, la disgrafía semántica se produce cuando la conexión con el sistema semántico donde están almacenados los significados está afectado. A pesar de ello, se puede escribir correctamente el dictado de palabras irregulares y cuyo significado no conoce. Las palabras función, verbo y derivaciones, por ejemplo. En cuanto a las características clínicas de la disgrafía, nos encontramos con 7. En primera instancia, están las dificultades motoras y de coordinación.
Las personas con disgrafía suelen presentar dificultades para coordinar los movimientos necesarios para escribir, lo que lleva a una escritura desordenada y poco legible. Este aspecto está relacionado con la planificación motora deficiente y la falta de coordinación entre el cerebro y los músculos que controlan la mano. De segundas tenemos la dificultad en la formación de letras y espaciado. Se observan problemas para formar las letras correctamente, con frecuencia de errores en la dirección de los trazos o el tamaño inconsistente de las letras. También pueden tener dificultades para mantener el espaciado entre palabras o entre letras dentro de una misma palabra. Terceras encontramos la escritura lenta y fatigante. La escritura tiende a ser más lenta en comparación con sus compañeros, lo que genera una fatiga rápidamente. La habilidad para escribir de manera fluida se ve afectada, lo que puede dificultar la realización de tareas escolares que impliquen la escritura. En cuarto lugar encontramos los errores en la ortografía y la gramática. Los errores ortográficos son muy comunes en las personas con disgrafía, ya que a menudo no pueden aplicar correctamente las reglas ortográficas, lo que puede ser un reflejo de dificultades en la memoria a corto plazo y en la organización de la información escrita. Estos errores son especialmente evidentes en palabras que no siguen las reglas fonéticas o que son de difícil pronunciación. En quinto lugar encontramos la dificultad para organizar ideas en el papel. La disgrafía no solo afecta la parte motora de la escritura, sino también la parte cognitiva. Las personas con este trastorno suelen tener dificultades para organizar sus pensamientos o ideas de manera coherente al escribir. Esto se refleja en ensayos desordenados o en la incapacidad para estructurar un texto de forma lógica. En sexto lugar encontramos las dificultades en la planificación y secuenciación. La dificultad para planificar y secuenciar el proceso de escritura afecta tanto la creación de frases como la producción de párrafos completos. Las personas con disgrafía suelen tener problemas para planificar el contenido antes de escribir, lo que afecta la fluidez del pensamiento en el papel. Y por último, de séptimas tenemos el desinterés por la escritura. Debido a las dificultades que enfrentan, los niños y las personas con disgrafía pueden desarrollar una aversión a las tareas que impliquen escribir. Esto puede llevar a un bajo rendimiento en actividades que requieren escribir de forma continua y a menudo buscan evitar estas tareas. Es de resaltar que la disgrafía tiene un impacto significativo en el rendimiento escolar, especialmente en áreas que requieren la escritura extensa, como la redacción de ensayos y la toma de notas. Los niños y las personas con disgrafía pueden presentar un bajo rendimiento a pesar de tener habilidades cognitivas adecuadas en otras áreas, lo que puede generar sentimientos de frustración y dificultades emocionales. Continuando con el tema de la disgrafía, también podemos referirnos desde diferentes autores, como por ejemplo Pérez en el 2013, que menciona que la disgrafía es un trastorno específico y parcial del proceso de la escritura, donde se manifiestan insuficiencias para asimilar y utilizar los símbolos gráficos. También nos refiere del lenguaje reflejado en los procesos de identificación, reproducción e interpretación. También podemos mirar en donde nos menciona Santos en el 2001, quien precisa que la disgrafía es un trastorno de la forma del trazado de los signos gráficos de carácter perceptivo, motriz, que afectan la calidad de la escritura y es generalmente de etiología funcional. Nos podemos también enfocar en la parte de Quirós, ya un poquito más antiguo, en el 89, el cual clasifica en óptica, acústica, motriz y caligráfica. La óptica se fundamenta en la alteración de la percepción y representación visual. En la acústica se afecta en la percepción auditiva del lenguaje, manifestándose en la insuficiencia del desarrollo de la diferenciación acústica de los fonemas y el análisis de la síntesis. También podemos encontrar Giordano en el 2004, que clasifica la disgrafía en dos: disgrafía disléxica y disgrafía caligráfica. La disgrafía también surge a consecuencia de diversas causas que las puede generar, como puede ser predisponentes o factores condicionantes. En los predisponentes podemos encontrar los factores hereditarios, disfunciones no demostrables en el sistema nervioso central, inmadurez en determinadas áreas de la corteza cerebral, retraso en la coordinación interhemisférica y retraso en la integración intersensorial.
Ya si nos vamos en la parte condicional, en este contexto también podemos ver la parte familiar, la pobre estimulación de procesos psicológicos básicos e inadecuada motivación por el aprendizaje. En el contexto escolar está la insuficiencia de preparación previa para el aprendizaje en las situaciones conflictivas y estresantes alrededor del proceso de aprendizaje, empleo de métodos, procedimientos y recursos rígidos y el descuido de las particularidades individuales de los escolares. Y para finalizar, no podemos dejar atrás que no solamente es cuestión del estudiante, si entendemos y el menor que tengan algún tipo de dificultad, pero pues también se debe el docente en el aula ir capacitando para poder lograr trabajar con estos estudiantes, con estos chicos que de pronto lleguen a presentar esta problemática de la disgrafía, como lo habla Marga Ojeda, que se debe tener en cuenta varios aspectos como el estudio del esquema corporal, la exploración de las nociones temporoespacial de la lateralidad, la percepción fonética, análisis y síntesis, la discriminar un sonido en sílabas, palabras, seleccionar tarjetas ilustradas donde esté el sonido, pensar palabras con determinado sonido y repetir sílabas con fonemas correlativos. Entonces, con todo esto, si los docentes se capacitan, pues podrán generar un tipo de una buena inclusión en el estudiante y pues lograr mejorar estas falencias que el menor está presentando en el aula de clase y pues asimismo generar un mejor aprendizaje en él.